Y bueno, lo que voy a hacer ahora es, como se podrán dar cuenta, tengo varios tipos de resina. Lo que quiero hacer es, vamos a simplemente experimentar y poder sacarnos de la duda qué mezclar con qué. Normalmente es una duda que siempre tenemos, qué pintura utilizar o qué pigmento utilizar y demás. Yo aquí tengo varias pinturas o varios pigmentos y vamos a hacer un rápido experimento para ver cómo reaccionan las resinas. Lo que voy a hacer es, quiero hacer unas pruebas rápidas. No crean que voy a hacer ningún arte ni nada, simplemente voy a llenar estos botecitos con resina y vamos a utilizar diferentes pigmentos. Por ejemplo, esta es una tinta al alcohol y tengo varias pinturas acrílicas y varias pinturas de esmalte y demás. ¿Qué quiero revisar? Quiero revisar el comportamiento de estas diferentes marcas. Por ejemplo, esta la compran en Amazon, esta también la consiguen en Amazon, esta la consiguen en Monterrey, en un lugar que se llama Poliformas, y esta otra de por acá la consiguen en cualquier Home Depot. Entonces tenemos 4 tipos de resina. Ay, se cae. Tenemos 4 tipos de resina que vamos a simplemente experimentar para observar el comportamiento con diferentes pigmentos. Vamos a ver cómo sale esto. Entonces, para el experimento voy a mezclar la resina con tinta al alcohol. Este es una pintura acrílica normal. La encuentran en lugares de arte, pero estoy utilizando esta porque tiene, al ser dorada, tiene una pigmentación diferente. También voy a utilizar esta pintura, que también es pintura base agua, al igual que esta, acrílica, pero esta no tiene ningún tipo de, pues, pigmento o tonos así dorados. La otra que voy a utilizar es pintura en spray. Esta es metálica. Otra voy a utilizar, esta es marca Verelli, si se dan cuenta es un esmalte alquidálico, que significa que es pintura en aceite. Y por último voy a utilizar esta pintura al óleo, ¿ok? Voy a mezclarlas con la resina y vamos a ver cómo interactúan. Voy a poner unas filitas de contenedores, voy a hacer mis mezclas. Aquí es bien importante lo siguiente, si se fijan, estos 2 botes tienen el mismo tamaño. Estos 2 botes tienen el mismo tamaño y estos 2 botes tienen precisamente el mismo tamaño. Por regla, cuando vean esto de esta manera, significa que la mezcla es 1 a 1, ¿ok? Entonces vamos a poner la misma cantidad del componente A y el componente B. Ustedes aquí se van a dar cuenta, esta es la resina y este es el endurecedor. Aquí tienes componente A y componente B. Aquí también tenemos, cuando lo compren en el Home Depot, tienes la resina y el catalizador o endurecedor. Entonces, estas son porciones 1 a 1. Y esta, si se fijan, el tamaño está diferente. Este es 1 kilo y este es, creo que medio. Lo que significa que de aquí utilizamos 2 partes por 1 parte. ¿Okay? Con esto van a batallar un poquito más. Siempre les recomiendo utilizar un botecito, marcarlo para que esta sea su guía y utilizar un vaso más grande para realizar sus mezclas, ¿ok? Entonces ya tienen su taza medidora y le colocan 1, 2 y luego le colocan la otra parte del catalizador. Muy bien, voy a empezar a enfilar, voy a empezar a hacer mis mezclas y a enfilarlo y ahorita vamos haciendo, agregar los componentes. Lo primero que me estoy dando cuenta es que tanto esta barniz de policromo de Poliformas como esta de Home Depot está extremadamente espesa la resina.
no el catalizador. El catalizador fluye muy bien. La resina está súper cuajado. Entonces es más difícil que lo mezclen. Entonces sí, les recomiendo mucho calentarlo o trabajarlo en el verano para que sea un poquito más fluido. La resina tiende a, ¿cómo se dice? La resina tiende a hacerse sólida con el calor, con el frío tiende la resina a hacerse sólida. Entonces, yo estas resinas las tuve afuera. Hoy el día estuvo frío, bajamos como 6 grados de temperatura. Entonces eso no le ayuda a sus materiales. Ténganlo mucho en cuenta cuando vayan a trabajar la resina. ¿Okay? Que la temperatura sí les afecta. Otra cosa que me estoy dando cuenta, y ahorita les cambio dónde está la cámara. Todas las resinas hay que mezclarlas muy bien. Y cuando las estamos batiendo, empieza a hacer burbujas. Obviamente por el aire que le estamos introduciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí hay una diferencia también en cuanto al nivel de burbujas, digamos, que están haciendo. Ahorita les voy a mostrar esas diferencias y posteriormente empiezo a colocar los pigmentos. Esta de aquí, observen la burbuja súper pequeña que me sacó. Este es el barniz de policromo de Poliformas. Este de acá tiene una burbuja mucho más grande, lo cual creo, este es de Art Resin, que lo consiguen en Amazon, lo cual creo que es un indicativo muy importante de considerar una pistola de aire caliente. ¿Por qué? Porque deshacer estas burbujas solas o mediante mezclarlas con el palito de madera es muy difícil. Entonces, esto les puede generar un problema porque obviamente su arte va a quedar con las burbujas. Bueno, a menos que así lo decidan. El siguiente, este de aquí, es el de Home Depot, el Sayer de Home Depot. Miren también una burbuja muy pequeña, pero bastantes burbujas. Observen la cantidad de burbujas que hay aquí contra la cantidad de burbujas que hay por acá. ¿Ok? Entonces, esta cantidad de burbujas también es un indicativo de pensar en una pistola de aire caliente. Industrial, no crean que es la del cabello. Y este de por acá, miren cómo casi no tiene burbujas. Muy sencillito. Y este es la resina de DecoArt. ¿Okay? Seguramente esta no necesitará ningún tipo de calor cuando la vayan a trabajar. Déjenme agrego ahora los pigmentos. Y bueno, les voy a dar la primera reseña. Esta es la pintura en spray, en todas ellas. Pintura en spray. La siguiente es pintura al alcohol. La siguiente es pintura Verel o alquidálico. Pintura acrílica, pintura al óleo y la pintura dorada. ¿Qué pasó en el proceso? La pintura al alcohol o la pintura que contiene químico, como es la pintura en spray, la pintura al alcohol y la pintura Verel, estas reaccionaron inmediatamente con la resina. ¿A qué me refiero? Me la hizo más delgada, me adelgazó mi resina. Recordemos que esta línea era mi resina de DecoArt. Ahí está. Entonces, esta línea es la línea de DecoArt, toda esta resina. La siguiente es la línea de la resina de Home Depot. La siguiente es Art Resin, también de Amazon. Y finalmente el barniz de policromo de Poliformas. ¿Qué sucedió? Obviamente tenemos que esperar a que seque, yo creo que unas 3 horas aproximadamente. Pero de inicio les comento que la resina de DecoArt
al ser súper suave o digamos más líquida, menos espesa, fue la primera que me reaccionó y me dejó la resina muy aguada. Miren esta de pintura al alcohol. Está súper aguada comparada con una resina más sólida. Miren esta resina, que es la resina de Art Resin. Sí se adelgazó, pero no al grado de convertirse casi en líquido como esta. ¿Okay? Lo mismo nos pasó un poco con la pintura en spray. Miren lo líquido que está y le puse la misma cantidad de pigmento a todo contra, por ejemplo, esta, que también esta era una de las resinas más sólidas. Entonces la resina más sólida que tuve fue la de Sawyer y la del barniz de Polychrome. Cuando agregamos, estas siguen conservando cuerpo. Ok, miren, esta es la pintura al alcohol y miren que todavía tiene cuerpo la pintura. Nos vamos con los acrílicos, al igual. Miren lo líquido que está esta pintura contra las de por acá que están un poco más espesas. Lo voy a dejar reposar para ver cuáles son los resultados finales del comportamiento de cada una de estas resinas. Y bueno, lo primero es, tengo 2 horas y esto ya se está empezando a solidificar, pero no está completamente duro porque puedo seguir haciendo esto. ¿Okay? Hay unos como este de la tinta al alcohol, ven que se está escurriendo. Esta es la otra pintura, alquidálico, también se están escurriendo. Y le pasa lo mismo a todas las resinas. Unas más, miren nada más, que otras. El tiempo en teoría para que esto, la mayoría de las resinas esté duro, son 3 horas. Llevo 3 horas y esto no se seca. ¿Okay? Todo, miren, este también es el óleo. Este es el acrílico. Se mueve mucho menos, pero sí, todas las resinas les afectó cañón las mezclas. Y bueno, lo que decidí fue dejarlos un día más esperando. Fui a tocarlos a ver qué tal estaba la consistencia. Después de 3, 4 horas más seguía toda la consistencia pegajosa. Los dejamos descansar un día completo para ver si había mejorado en algo la consistencia. Y bueno, la línea de Quart, que es esta línea, miren cómo fue imposible quitarles el bote o quitarles el plastiquito. Quedó completamente chicloso y pegado. Esto significa que la reacción es muy fuerte. Necesitan cuidar el pigmento que le vayan a agregar porque definitivamente esta resina tiene una reacción muy importante. ¿Okay? No lo pueden mezclar con cualquier pintura. La que menos reaccionó fue la pintura en acrílica o base agua, y la que más problema nos dio pues obviamente es la pintura al alcohol y la pintura de aceite. ¿Okay? La segunda línea, la que menos
problema nos dio fue la primera línea, que es la de Poliformas. Está un poquito chicloso, pero no se compara con la de DecoArt, ¿ok? Entonces, en cuanto a resistencia o aguante de los diferentes pigmentos, la más recomendable es la de Poliformas, si es que van a utilizar un pigmento o cualquier pintura de la calle, digamos, y no un pigmento especial para esa específica resina. Observamos también como la primera línea es Poliformas, casi no tiene burbujas. La segunda línea es de Art Resin y miren la cantidad de burbuja tan grande que tiene. Entonces, definitivamente necesitan una pistola de aire caliente si van a utilizar la resina de Art Resin. La de Sawyer y DecoArt también no acumulan tanto aire, entonces no van a tener ningún problema con esas.